Bienvenidos al futuro. DEX21 LATAM, la semana digital virtual interactiva, exclusiva de la industria de gestión de servicios de TI. TI, gestión de servicios de TI, Big Data, robótica, inteligencia artificial, ciberseguridad, Internet de las cosas, Service Desk, automatización robótica de procesos, servicios empresariales y mucho más. Webinars especializados, speakers de talla internacional, sponsors líderes en el mercado. DEX21 LATAM. Comenzamos. Ingeniero Juan Pablo Carsi cuenta con certificaciones de la industria como CISSP e ITIL y tiene más de 20 años de experiencia en el ámbito de las tecnologías de la información. Coautor de la norma mexicana Escuelas Responsables en el Uso de Internet, con declaratoria de vigencia por el Diario Oficial de la Federación desde octubre de 2019. Es fundador y socio director de la empresa de ciberseguridad Capa 8. Propuso las iniciativas Escuelas y Familias Ciberseguras. Forma parte del Comité de Ciberseguridad de AMITI y NICE, además de ser voluntario en el Center for Cyber Safety and Education de la ISC Cuadrada. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto. Es un placer saludarles a nombre de Capa 8 y de BP Seguros, que nos hacen el favor de invitarnos nuevamente a esta edición de DEX LATAM 21. Estamos muy entusiasmados y le agradecemos mucho la atención de que puedan acompañarnos el día de hoy. Como podrán inferir, hoy platicaremos sobre una perspectiva que podemos brindarles acerca de cómo pueden generar una estrategia de ciberseguridad en sus organizaciones y comenzar a caminar en estos menesteres. Sin mayor preámbulo, permítanme presentar y compartir mi pantalla de manera que podamos comenzar a platicar. Muy bien. Perfecto, pues vamos a iniciar como les estaba comentando. Esta charla tiene como título La máxima seguridad es tu comprensión de la realidad. Y es una frase, permítanme compartir, es una frase que expresó un escritor que se llama Stanley Yot y que me parece que refleja de una manera súper precisa, cuando lo traemos al contexto de ciberseguridad, de qué se trata estos temas de generar precisamente estrategias. Y créanme que también lo podemos llevar a cualquier otro tipo de ámbito dentro de las tecnologías de la información. Cuando hablamos de ciberseguridad es súper importante que entendamos pues en dónde estamos parados, exactamente cuál es nuestra realidad, y con base en ello podamos generarnos ese path, ese camino que nos permita avanzar hacia el cumplimiento de nuestros objetivos. Y bueno, me parece que esta imagen precisamente nos ayuda a distinguir o a expresar lo que queremos reflejar a través de esta frase que nos funciona como exordio, ¿no? Ya sea que labores como un CISO, como un CIO, que trabajes en una pequeña empresa, en una startup, insisto, en una pyme o en un gran corporativo, me parece que el hecho de que tú estés contemplando la ciberseguridad dentro de tu estrategia de tecnologías de la información, tengas un arsenal o no para protegerte, estarás enfrentándote a un panorama bastante complejo, con retos en términos de seguridad muy importantes, que lamentablemente si no los atendemos de una manera adecuada, vamos a correr el riesgo de sufrir pues un impacto. Y muchos se preguntarán, bueno, pues, ¿de qué se trata esto de la ciberseguridad? ¿Cuántas veces hemos escuchado? Yo he escuchado muchísimas veces organizaciones que nos platican, pues la verdad es que yo trabajo en una pyme, yo trabajo en una pequeña empresa y pues, la verdad es que yo no soy significativo para un ciberatacante, ¿no? El cibercrimen realmente no me va a buscar. Y primer error. De hecho, tu pyme es un apetitoso platillo para ese animal llamado cibercrimen. Por otro lado, hemos escuchado directivos que dicen, oye, mi empresa vende jitomates, no tengo mucha tecnología y por lo tanto no somos atractivos a un ciberataque. Y la verdad es que no, tengas tu negocio, por más extravagante que sea, vendas frijoles, brindes servicios tecnológicos súper sofisticados, todas las organizaciones son atractivas para un ciberataque. Y también, ¿cuántas veces hemos escuchado esta frase o ese argumento un poco más petulante, donde dicen yo cuento con un arsenal de ciberseguridad y por lo tanto puedo garantizar que estoy blindado? Y cuidado, eso sería un pecado mortal
señoras y señores, ni la agencia de ciberseguridad o la NASA en Estados Unidos son 100% seguras. Y pues bueno, así podríamos continuar enlistando argumentos, platicando sobre justificaciones que permítanme externarles que no solamente nos crean prejuicios, sino una percepción parcial de nuestra realidad, que es justamente lo que queremos platicar el día de hoy. Pueden generarnos incluso un alto riesgo, porque nosotros podemos tener una falsa percepción de seguridad, e insisto, si no estamos entendiendo en dónde estamos parados, pues mucho menos vamos a poder generar o desarrollar una estrategia. Y así podríamos estar continuando, como les digo, pensando y dando argumentos y justificaciones para no atender este importante reto. Seguramente habrán escuchado por ahí hablar sobre esta parábola que se llama, es la parábola del elefante y los ciegos. Y bueno, los que no han tenido la oportunidad de escuchar, les platico un poquito. Había una historia de un grupo de 6 sabios que eran ciegos. Y un buen día alguien llegó a un elefante a la aldea donde ellos vivían, y dado que los sabios pues nunca habían tenido la oportunidad de estar cerca de un elefante, buscaron la manera de saber pues justamente cómo era, ¿no? Entonces decidieron tocarlo, palparlo, y cada uno de ellos fue haciéndolo desde diferentes partes, ¿no? Desde diferentes lugares. Entonces, cada uno de ellos tocaba alguna parte del cuerpo, por ejemplo, uno tocaba una pata, otro tocaba una oreja, otro tocaba un colmillo, otro tocaba el costado, la trompa, y cada uno de ellos iba describiendo qué era lo que tocaba, qué era lo que palpaba, y con base en eso, pues su percepción, ¿no? De qué era lo que significaba ser un elefante. Evidentemente, pues no se ponían de acuerdo, y dado que cada uno de ellos tocaba diferentes partes y no lograban coincidir, pues hubo una pequeña discusión. Eso es precisamente lo que sucede justamente en nuestras organizaciones. Pregunten al responsable de la ciberseguridad y probablemente les indique que están relativamente seguros. Si le preguntan al administrador de la red, les diga que les podrá decir estoy sumamente alarmado porque yo veo que mi firewall no me da para poder protegerme. Si le preguntan al desarrollador de aplicaciones, tal vez les digan que pues para ellos están bien desarrolladas las aplicaciones, están bien construidas, porque tal vez no tengan el conocimiento, ¿no? Para poder incorporar estos controles de seguridad en el código. Y si le preguntan a la gente de negocio, a la gente comercial, pues a lo mejor ni siquiera es relevante para ellos, ¿no? Dentro de su estrategia. Hay diferentes intereses, todos tienen diferentes datos, todos tienen diferentes percepciones, cada quien tocó una parte diferente del elefante. Con base en eso, ¿quién tiene la razón? Pues la verdad es que todos y ninguno, ¿no? Eso es lo interesante. Esta situación me parece que implica un gran desafío para ti, si estás deseando definir o crear esta estrategia de ciberseguridad, pero me parece que podemos rescatar algo bien positivo de la parábola. Si logras obtener diferentes perspectivas, seguramente vas a tener mayores probabilidades de que puedas obtener una fotografía que te permita determinar si podrías soportar un ciberataque o si puedes gestionar tu riesgo de una manera adecuada. Pero aquí nace otro reto. Necesitas que esa fotografía se convierta en una especie de video, ya que los riesgos y las amenazas van evolucionando a una velocidad endiablada. Perdón por la expresión, pero es la realidad. Por lo tanto, la fotografía que tomaste esta tarde seguramente ya no tendrá una perspectiva de tu realidad tan exacta cuando la veas mañana o pasado mañana, ¿no? Te vas a encontrar con diferentes circunstancias. Probablemente no sea tan alarmante, pero créeme que ya te salió una canita más y esa fotografía ya habrá cambiado. Y luego te comento de otro reto. Resulta que cuando ya tienes el video, ¿qué pasa si puedes prever un poquito lo que va a suceder en el futuro? Y no quiero decir, por favor no me malinterprete, no quiero decir que con esto vamos a ser clarividentes, ni mucho menos, pero la realidad es que la agilidad y la cantidad de bandas de cibercrimen que están surgiendo es mucho mayor que las posibilidades que tenemos en nuestras organizaciones de poder atender estos tipos de problemas, ¿no? Entonces hay que buscar anticiparnos en medida de lo que sea posible, o al menos pues proveernos un poco de información y de datos que nos permitan tener una idea o una mayor claridad de dónde debo poner las fichas en el juego, ¿no? De que precisamente comiences a transformar y a generar tu estrategia. Y eso es la gran importancia de conocer mi realidad. Ahora, ¿cuál es la realidad en ciberseguridad? La verdad es que existen muchísimas perspectivas justamente. Me gustaría comenzar por buscar modificar o dejarles en este momento la semilla de que debemos de cambiar un falso paradigma que existe alrededor de la ciberseguridad y que increíblemente todavía prevalece en las organizaciones o en parte de las organizaciones. En un contexto empresarial, la ciberseguridad no es un tema tecnológico. La ciberseguridad es un tema de negocio. Lo repito, en un contexto empresarial, la ciberseguridad no es un tema tecnológico, es un tema de negocio. Y sí, les comento algunos ejemplos que nos pueden ayudar a evidenciar lo que está sucediendo.
Noruega 2019, Hydra, uno de los mayores productores a nivel mundial del aluminio, padece de un ciberataque que detuvo parte de su producción. Los atacaron con un ransomware, esta nueva, bueno, no tan nueva, la verdad es que tiene bastantes años de historia, con este ransomware, uno que se llamaba particularmente Locker Goga, y bueno, la compañía tuvo que cerrar varias plantas de extrusión de metales y productos laminados que transformaban lingotes de aluminio en componentes para fábricas de automóviles, para constructoras, para un montón de industrias. La verdad es que fue una cuestión lamentable. En las fundiciones gigantes en Noruega que tenían ahí en varias de sus plantas, estaban operando principalmente de manera manual, y esto fue solamente cuestión de algunos días. ¿Qué pasó? El precio del aluminio subió un máximo de 3 meses en la Bolsa de Metales de Londres. Las acciones de la compañía cayeron hasta un 3.4%. Prácticamente hubo una afectación global a nivel mundial, porque el aluminio es una de las materias primas pues, más relevantes en cualquier cadena de suministro, y se vieron afectadas pues, un montón de empresas, de un montón de industrias que directa o indirectamente requerían de este elemento. Prácticamente pues fue un tema que me parece que cambió y comenzaron a percibir los grandes líderes de las organizaciones, pues que justamente el tema de la ciberseguridad no es eso, no es un tema tecnológico netamente, ¿no? Por supuesto, hay un gran componente tecnológico, pero hablamos de un factor de negocio. Otro ejemplo, Estados Unidos, y esto fue recientemente, mayo de 2021, Colonial Pipeline, principal operador de oleoductos de Estados Unidos, cerró toda la red, la fuente de casi la mitad del suministro de combustible de la costa este de los Estados Unidos, después de que tuvieron un ciberataque que involucró, adivinen qué, pues sí, ransomware nuevamente. ¿Qué es Colonial Pipeline? Es uno de los oleoductos más extensos de Estados Unidos. Puede transportar alrededor de 3 millones de barriles de combustible al día. Tienen 8,850 kilómetros desde Houston hasta Nueva York. Entonces da servicio, imagínense ustedes, a la mayoría de los estados del sur, y tiene ramificaciones que van a la costa atlántica, Tennessee, a todos estos estados que están de este lado de la costa. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este ataque? Bueno, se vinieron un efecto en cascada, hubo aeropuertos, muchos aeropuertos precisamente de esta zona, de esta zona geográfica, dependen mucho de justamente este oleoducto. Habitualmente les abastece para 4 o 5 días, y bueno, pues, para poder operar, imagínense ustedes si no está funcionando ese oleoducto. Hubo consecuencias tan graves, tan drásticas, que el gobierno de Estados Unidos, Joe Biden, sale y declara un estado de emergencia. Eso sucede solamente cuando estamos en situaciones de terrorismo o de guerra. A ese nivel estábamos hablando de una emergencia nacional. Y bueno, por supuesto, entre otras cuestiones, es que de pronto sale el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para tratar de frenar estos ataques desenfrenados, valga la redundancia, de estas bandas de cibercrimen que están saliendo, donde Estados Unidos sospecha, y la verdad es que tiene muchos elementos que así lo evidencian, de que son grupos cibercriminales que están alojados en Rusia. Algunos de ellos se habla de que están incluso patrocinados por Estados-nación. Salen allí conversaciones que seguramente ustedes escucharon en las noticias. Nos damos cuenta de que este tema pues va más allá de la tecnología nuevamente, o inclusive rebasa el tema de los negocios. Estamos hablando de que puede ser un tema que puede afectar la integridad de las personas, puede dejarnos sin chamba, puede afectar la economía global, regional o de un estado. Entonces hablamos de un tema muy relevante cuando hablamos de ciberseguridad. Llegó el Departamento de Justicia, les decía, y pues a manera un poquito de advertencia hacia los países que de alguna manera están atentando contra sus intereses, indican y declaran: a partir de ahora, ransomware o ataques de este tipo que vayan contra infraestructuras críticas serán consideradas como terrorismo, a ese nivel. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues evidentemente después de esto, todos los líderes de ciberseguridad, los CISOs y las personas comienzan a tomar más relevancia. Anteriormente recordamos que estos temas pues, se veían como meramente tecnológicos, y las personas que estaban liderando todas estas estrategias los dejaban pues en la mesa de los niños, como dice el meme, y finalmente los están invitando a pasar a la mesa donde se están hablando los grandes temas de las organizaciones. Y pues permítanme comentarles un poquito de algunos datos que nos brinda el Foro Económico Mundial para que sepamos de qué estamos hablando en un contexto mucho más amplio. Yo sé que, por supuesto, hablar de terrorismo, hablar de intereses de países del nivel, del calibre de Estados Unidos, por supuesto, da mucha evidencia de lo que está pasando, pero yo quisiera ponerlo en un contexto, insisto, más amplio. ¿Qué dice el Foro Económico Mundial acerca de lo que pasa con riesgos
pues equiparables al cambio climático, a las migraciones humanas, a esta fragmentación y dispersión política que hay por todo el mundo, la polarización que existe, ¿no? en diversas sociedades. Y fíjense que según el informe de riesgos globales de 2020 del Foro Económico Mundial, el riesgo de ciberataques a la infraestructura crítica y el fraude o el robo de datos se clasificaron entre los 10 principales riesgos con mayor probabilidad de ocurrir. Mientras que la reciente perspectiva de estos riesgos, después de todo esto que se vino con el COVID-19, pues identificó estos ciberataques como la tercera mayor preocupación debido a lo que a esta transición que estamos viviendo hacia los patrones del trabajo digital, ¿no? Entonces, pues ahí está, y fíjense con quién estamos compitiendo. ¿De qué tamaño es esto? Bueno, los datos disponibles respaldan estas preocupaciones. Se estima que los daños por delitos cibernéticos alcanzarían los 6 billones de dólares para 2021, lo que equivale al Producto Interno de la tercera economía más grande del mundo. Así nomás. Entonces, ustedes se preguntarán, además del costo financiero, del cibercrimen y los ciberataques, ¿qué es lo que está pasando? Pues bueno, que los usuarios de a pie, ustedes, yo, los ciudadanos, pues están socavándonos la confianza que hay respecto a la economía digital, y eso es muy peligroso, porque entonces si comenzamos nosotros a tener dudas de cómo vamos a interactuar con los sistemas de información, cómo vamos a interactuar en el ciberespacio, pues seguramente vamos a perder confianza, se va a tener pues dudas respecto a cómo manejamos nuestra privacidad, que sabemos que es un hecho que hay muchos problemas alrededor de ello, perdón, pero pues eso no es bueno en general para la industria de las tecnologías de la información. Por otro lado, permítame comentarles, como les anticipaba, que estos temas de ciberseguridad en el último reporte de riesgos a nivel global, insisto, que está definiendo el Foro Económico Mundial, los establece en este cuadrante. Y aquí, como pueden ver, del lado derecho y más hacia arriba, se tienen los eventos o los riesgos de diferente naturaleza que tienen mayor probabilidad de suceder y que pueden provocar un mayor impacto a la sociedad. Y nuevamente aparecen riesgo y fallas de ciberataques. Y como pueden ver, allá al ladito tenemos pues temas que tienen que ver con desastres naturales, con el cambio climático, insisto, con esos temas de polarización en los estados-nación por cambios gubernamentales, transiciones de poder, etcétera. Entonces estamos hablando de algo, como insisto, no es tecnológico, que es lo que yo quisiera transmitir. Ahora, ¿qué pasa en nuestra región? ¿Qué pasa en Latinoamérica? Que yo sé que muchos de ustedes nos están escuchando, por supuesto, desde México, pero también de otros países de Latinoamérica, de Ecuador, de Colombia, Costa Rica, en varios lugares en Centroamérica y mucho más allá en el cono sur. En nuestra región, la realidad es que a medida que estas empresas más grandes están invirtiendo en ciberseguridad, en innovación, en materia de tecnologías de la información en general, la verdad es que los análisis recientes señalan que hay un aumento significativo de ataques dirigidos a pymes, particularmente. ¿Y qué creen? Que en Latinoamérica el 99.5% del Producto Interno Bruto está generado y está constituido por empresas de este tamaño, por pequeñas y medianas empresas. Entonces, es necesario incrementar la conciencia de ciberseguridad, promover higiene básica de ciberseguridad en nuestras organizaciones, en las pymes de la región, y debería ser una prioridad crítica en los próximos años. ¿Por qué? Porque, según lo dice la OCDE, si nos comparamos contra otras regiones que están en el mundo, pues midiéndonos de una manera similar, tendremos un rezago que sería prácticamente similar al de África. Por supuesto, nosotros vamos algunos pasos adelantados o muchos pasos adelantados, pero no nos podemos quedar atrás. Fíjense que les platico de un fenómeno muy curioso que sucede en esta región. Le llamamos la paradoja digital. Tenemos en Latinoamérica, atrás de África y por obvias razones, un incremento de interconectividad muy interesante. La tendencia a interconectividad, de acceso a Internet que se está brindando de manera, digamos, pública para poder cerrar esta brecha digital es un fenómeno bien interesante ahora. ¿Por qué? Porque existe un rezago, esa es la consecuencia, no es porque realmente nos estemos poniendo las pilas. ¿Qué sucede? Que al hacer este cambio, además combinado con la pandemia, de una manera tan abrupta, de estar acelerando, de estarle cambiando la llanta al auto en movimiento, de poder impulsar esta evolución que iba a realizarse en las organizaciones en 3 o 5 o hasta en 10 años y hacerlo en meses, pues evidentemente genera una superficie de riesgo muy, muy grande. ¿De qué hablo? De que al estar interconectando, al estar digitalizando procesos, al estar en procesos de transformación digital que se aceleraron de manera brutal,
se generan un montón de vulnerabilidades en la infraestructura que habilitamos para brindar nuestros servicios. Hablo de aplicaciones, hablo de la nube, hablo de todo lo que han estado escuchando en esta gran conferencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en Latinoamérica? Irlo haciendo de una manera un poco más controlada al menos, porque si no vamos a caer en incrementar riesgos que pueden afectar, como ya vimos, no solamente a la tecnología, a las organizaciones, sino evidentemente caemos incluso en riesgos de peligros de integridad humana. Ya estamos hablando de ciberataques que están afectando sistemas de información crítica. Lo que pasó en Colonial Pipeline ya, créanme que ya ha sucedido en Brasil, por ejemplo. Yo no veo en México, o sea, de verdad, no quisiera pensar en un escenario donde de pronto Laguna Verde tuviera una falla, un atentado que pudiera generar una falla crítica relativa o relacionada con un ataque o con un ciberataque. De verdad, no quiero pensar que va a ser el gobierno. Me preocupa mucho y espero poderles compartir esto a ustedes y extenderlo para que desde nuestra trinchera podamos hacer algo, ¿no? Estamos escuchando ayer en las noticias cómo la estrategia digital que está surgiendo, pues por ahí está previendo varios temas, ¿no? Varias iniciativas que me parece que se están rescatando de lo que se venía haciendo antes. No quiero decir que sea un copy-paste, y eso es de verdad a título personal, pero me preocupa mucho sobre todo que sigamos pensando, y se vea reflejado además en el resto de Latinoamérica, que tenemos que hacer y generar iniciativas con la banderita de la austeridad, ¿no? Y me parece que no estamos en el horno para bollos. De verdad, créanme que el horno no está para bollos. Y bueno, eso es lo que yo quisiera comentar sobre lo que está sucediendo en Latinoamérica. Por otro lado, quisiera platicar un poquito de qué está pasando en el mundo, a qué amenazas nos estamos enfrentando. Bueno, de manera general podemos hablar de algunas de estas principales amenazas. Voy a necesitar 9, 10. No son las únicas. Insisto, va a depender mucho del contexto actual, de cada organización, de cada país incluso, y a lo mejor no son tan significativas para sus organizaciones. Espero que así sea, pero yo creo que vale la pena hablar de ellos. En primer lugar está, y pareciera que si nosotros hiciéramos un rewind en la película y nos regresáramos a 1990, estaríamos hablando de lo mismo. Hablamos del phishing y de la ingeniería social. Y el phishing es uno de los tipos más comunes de ciberataques, principalmente porque a menudo es una técnica pues muy eficaz para poder comprometer o obtener información de la red, de la organización, y a partir de ahí comenzar a planear, a coordinar un ciberataque que tenga mayor amplitud y además que pueda generar un daño mucho mayor o permitirnos exfiltrar información para de ahí cometer una serie de ilícitos pues mucho más graves, ¿no? Esto no va a detenerse, lamentablemente. Las personas siguen siendo el vector del cual más se aprovechan los ciberatacantes, el cibercrimen, porque no porque los humanos seamos tontos, sino porque los humanos lamentablemente no tenemos un sistema operativo como las computadoras. Nuestro humanware lamentablemente no puede actualizarse simplemente con un parche. Tenemos que nosotros concientizar a las personas, tenemos que entrenarlas, tenemos que generar cultura de seguridad en nuestras organizaciones para poder evitar que el phishing y particularmente todos estos temas de ingeniería social, phishing, smashing, dumpster diving, etcétera, etcétera, afecten a los colaboradores y por ahí puedan meternos un gol en la organización. Entonces, además de ello, pues estamos trabajando ahora de manera remota la mayoría de nosotros y eso, pues por supuesto, intensifica la ola de ataques. Por otro lado, y justamente relacionado, ahí está la explotación del trabajo remoto. En 2020, yo no quiero echarle más leña al fuego, yo creo que ya hablamos mucho del tema, pero obligó todo este tema de la contingencia a cambiar repentinamente a toda esta fuerza laboral mayoritaria. Y bueno, ahí vienen muchísimas, como les decía, tenemos que incorporar muchas tecnologías y a partir de ahí los cibercriminales pues se aprovechan. Entre otras cosas, se tienen que explotar soluciones de acceso remoto, hay ataques de secuestro de sus procesos, de acceso a correo electrónico, de suplantación de identidad, de ataques a las actividades donde se realiza el teletrabajo, ¿no? Las oficinas de los empleados que creen que son nuestras casas, ¿no? Entonces se complica mucho más el panorama. Por otro lado, tenemos otra gran amenaza, que es los ataques de denegación de servicio. Los que no están familiarizados con ello, les comento que imagínense que esto es una tubería de agua, ¿no? Que tus sistemas de información de la organización tienen una gran tubería por la cual fluye el agua que vas a estar distribuyendo, esa agua son tus datos, tu información, y que vas a estar distribuyendo al interior de la organización y al exterior. Imagínense que de pronto ese tubo se inunde, se llene de tanta agua, que de pronto se reviente y el agua
fluya para todos lados, se nos inunde y además no podamos brindar servicios a través de esa agua que recibimos. Eso pasa con un ataque de denegación de servicios. Recibimos tantas peticiones, tanta carga, que nuestro procesamiento, el performance en general de los sistemas de información no resiste y justamente pues se caen los sistemas, ¿no? Pero tenemos una afectación a la disponibilidad, que es una propiedad bien interesante cuando hablamos de seguridad de la información. Por otro lado está la adopción de la nube. La adopción de la nube que, como comentábamos, ha aumentado rápidamente durante estos años, se disparó de una manera brutal, y aunque muchas empresas están moviendo rápidamente esto, la verdad es que la seguridad se está quedando siempre atrás. No estamos considerando proteger de manera adecuada los accesos, la explotación de toda esta información. En fin, tenemos serios problemas para poder proteger la nube, y el cibercrimen particularmente está buscando las nubes. Las aplicaciones de terceros, el software de terceros, fíjense que pasa algo bien curioso, y seguramente habrán escuchado en las noticias lo que pasó con este software que se llama SolarWinds, con el ataque a servidores de Exchange de Microsoft para poder abusar de ellos a través de actualizaciones que tienen estas aplicaciones o estos software que pues utiliza la mayoría de las organizaciones a nivel mundial, ¿no? Lo que sucedió en SolarWinds fue que pues un aplicativo que se utiliza para monitoreo de redes, monitoreo de desempeño de infraestructura, de pronto, al tener una actualización en el sistema, con un malware, con una especie de troyano, va oculto, y esa distribución de malware pues, no lo hace ya el ciberatacante, ahora lo hace un software que se supone que es un software de confianza, ¿no? Porque nos brinda un servicio. Y con esto, pues, infestamos nuestras redes nuevamente de malware, de actividad maliciosa, y a partir de ahí comenzó un ataque, como vemos en Kaseya y demás, con otro tipo de vectores como ransomware, cifrando los servidores de una manera alarmante, ¿no? Eso es algo que es más común, no es algo nuevo, es algo que viene pasando desde hace muchos años, pero ha tomado mucha relevancia y ha generado un impacto mediático por el alcance que tuvieron este tipo de ataques, ¿no? Entonces hay que ponerle mucho ojo a ello. El siguiente es el ransomware. Pero viene algo bien interesante. Ya conocemos mucho del ransomware, ya se ha platicado de ello, pero ahora viene el auge del ransomware de doble extorsión. ¿Y de qué hablo? Lo que está sucediendo ahora es que los cibercriminales no solamente secuestran cifrando, sino que te amenazan con que te roban la información y la van a hacer pública, ¿no? Vimos aquí en México el intento de extorsión que se realizó a la Lotería Nacional, ¿no? Comentando que se tenía información sensible y que el gobierno, pues, que de alguna manera minimizó, pero así como este caso suceden diariamente muchos, y le suceden a la tienda de la esquina, en términos metafóricos, si ustedes me permiten la expresión, hasta grandes gobiernos, ¿no? Está sucediendo en todo el mundo. Entonces, hay que tener cuidado nuevamente, porque ya no solamente es el cifrado y salir con el respaldo, ¿no? Que era justamente lo que el cibercrimen está notando, y dicen, bueno, ahora, además de que tal vez tú tengas la manera de poder restablecer tu información con una buena estrategia de respaldos, una estrategia de continuidad, yo tengo tus datos y los voy a hacer públicos, y eso pues evidentemente puede afectar pues solamente, además de tu reputación, tal vez temas de privacidad y de compliance que te pueden traer multas y un impacto significativo en tu operación. Entonces hay que poner mucha atención nuevamente a ello. Otra amenaza es el tema de los móviles, pues estas nuevas estrategias que están surgiendo justamente a través del teletrabajo, pues, y algunas otras estrategias que ya tiempo atrás venían siendo interesantes y emergentes, como el tema del Bring Your Own Device, Cope, Cobo, y todos estos modelos de propiedad que se establecen en las organizaciones para permitir a los colaboradores utilizar sus propias tecnologías y acceder a la información, pues bueno, están siendo explotadas también de una manera alarmante, ha crecido de una manera constante en los últimos años, y pues los empleados pueden ser más productivos cuando se les permite usar estos dispositivos, pero pues se sienten más cómodos, pero evidentemente, insisto, esta superficie de ataque se amplía y podemos caer en temas graves. El otro es que vemos un panorama de amenaza cibernético mucho más sofisticado. Ya no estamos hablamos hace un momento del tema de la doble extorsión, pero fíjense que además está sucediendo un fenómeno bien interesante. Las bandas de cibercrimen se están comenzando a hablar, llevan ya tiempo haciéndolo, pero es más evidente ahora porque se están empezando a hablar porque el negocio es realmente lucrativo. El retorno de inversión es brutal para ellos. Estamos viendo ya cómo hay marketplaces en esta dark web, en esta darknet,
que es increíble lo que puedes ver ahí y cómo se están intercambiando piezas de código malicioso. Ya te paso este ransomware y ves que esta pieza la encuentran en un análisis de pronto de ingeniería de malware en otro tipo de ransomware y vemos diferentes lenguajes de programación además que se están utilizando ahora para poder generar estas piezas de código malicioso. Ya no es el tradicional Python y demás, ahora estamos viendo Rust y lenguajes muy extraños o muy novedosos que evidentemente pues también les permiten ser más ágiles a los ciberatacantes, al cibercrimen. Estamos viendo crimen organizado, realmente organizado, y esto evidentemente para una organización que quiere defenderse contra este panorama es preocupante, alarmante, porque no va a tener la posibilidad de hacerlo. ¿Qué significa eso? Y me voy adelantando un poco, que también tenemos que colaborar con las autoridades, con los gobiernos, con otras organizaciones que nos permitan, con los fabricantes de ciberseguridad, los terceros, los integradores, que nos permitan fortalecer la resiliencia y de esta manera pues ser más fuertes en cuanto a nuestros controles. Eso está sucediendo. Por otro lado, tenemos que está incrementándose esta aparición de ataques de día cero. Un ataque de día cero es aquel en el que se explota una vulnerabilidad del cual no existe un parche en ese momento, no está disponible, ¿no? Entonces, pues genera una ventana que puede aprovechar un atacante para a partir de ahí, pues generar un ataque, ¿no? Y hacer un sinfín de cosas maliciosas. Están siendo muy dañinos, se están volviendo muy comunes por diferentes razones. La verdad es que la cantidad de vulnerabilidades de las que estábamos informando públicamente está creciendo rapidísimo. Supere con creces además la capacidad que tienen muchas organizaciones para aplicar las actualizaciones. Inclusive cuando tenemos la actualización es muy complejo hacer esta actualización inmediatamente. Tenemos que seguir un proceso de control de cambios, tenemos que sacar de operación varias cosas y esto es complejo. Entonces, esto nos deja abiertas más vulnerabilidades durante más tiempo y hay que tener mucho cuidado con ellos. Y bueno, me parece que para poder rematar este tema de las vulnerabilidades, que sería muy interesante poder comentar o rescatar esta frase que por ahí comentaba el señor Rosneyer, que es un gran criptógrafo y además filósofo de temas de ciberseguridad. Y él decía, si crees que la tecnología puede solventar tus problemas de seguridad, entonces no estás entendiendo los problemas y no entiendes de tecnología, ¿no? Y me parece que es una premisa que deberíamos de tener en nuestras organizaciones presente para poder pues fortalecer y entender nuestra realidad y con base en ello no solamente comprar fierros para protegernos. Hoy en día muchas empresas operan bajo este supuesto, ¿no? De que aumentar el gasto en ciberseguridad va a aumentar la protección y esta suposición, créanme que es falsa, ha demostrado ser falsa. Hay que trabajar por ello y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por dónde empiezo, no? Si entonces la realidad no es incorporar y comprar más tecnología, ¿qué hago? Bueno, primero que nada hay que conocer el negocio. ¿Qué significa conocer el negocio? Pues de verdad, salir a campo, conocerlo de pe a pa, desde entender primero cómo funciona toda tu cadena de valor, tener muy claro cuál es esa cadena de suministro, quiénes participan, cómo participan, cuándo participan, en dónde participan, qué utilizan para participar, qué, cómo, cuándo, dónde, cómo, qué utilizan para participar. Revisa todo ello. Revisa las habilidades departamentales de tu organización. ¿Todos saben cómo identificar una amenaza de ciberseguridad? ¿No lo saben? ¿Se han capacitado, se han entrenado en temas de ciberseguridad o hacen la habitual charla de ciberseguridad una vez al año en el mes de octubre, que es el mes de la ciberseguridad? Eso no sirve. Necesitas identificar en dónde están parados y entender tu negocio. Si no, no sirve de nada. Debes de entenderlo, conocer y entrevistar a todas las partes interesadas. Se hace el CISO, se hace el CIO, si tú vas a encomendar esta tarea a alguien, que por cierto, la recomendación es que no caiga en el área de TI, que por favor, para que no sea un juez y parte, recaiga en otra área. Si puedes tener a alguien particularmente que se encargue de dirigir estos esfuerzos, sería ideal, pero tiene que conocer el negocio. De nada sirve que sea un tecnólogo impresionante, que conozca de los ciberataques, que conozca de las nuevas técnicas, que sea un hacker ético de sombrero blanco increíble, si no conoce el negocio. Si no conoce el negocio, de nada te va a servir. Y ya sea rescatando el ejemplo que comentaba, ¿no? Si vendes jitomates, por ejemplo, pues tienes que conocer el negocio y eso implica salir al campo, pues hazlo, revisa cómo se compran los jitomates, a quién se los compras, qué pasa cuando compras los jitomates. Les comparto una anécdota
Tenemos un buen amigo que atendemos, su negocio son las fresas, las zarzamoras, los berries y todo esto. El negocio depende de que y están muy preocupados por el ransomware porque el negocio depende de que en el momento que compran se puedan ejecutar todas las transacciones a través de su sistema y poder realizar los pagos. Si no se realizan pagos, no pueden comprar el producto y sin el producto, pues no pueden operar. Eso sucede en cualquier ámbito. Y si ustedes son una empresa pues, más tecnológica, son una fintech o venden servicios financieros o yo qué sé, pues también, igualmente que conocer todo el ecosistema, debemos entender cuál es el proceso de adquisición de la materia prima. Si la materia prima son los datos, bueno, entendamos de dónde los obtenemos, cómo nos conectamos, si hay una API, si no hay una API, si hay alguien del otro lado, cómo se gestionan nuestros datos, en dónde los almacenamos, cómo los transmitimos, cómo los procesamos. Todo eso tenemos que ser muy conscientes, sea un producto o un servicio, hasta que entiendas toda la cadena de valor, hasta que llega a las manos de tu consumidor. En el momento que sepas qué sucede en toda esa cadena, entonces podemos decir que ya conoces al menos cómo opera el negocio. Otro tema es que, por otro lado, debes de saber, con base en la gobernanza interna, externa, las obligaciones con clientes, con proveedores, con las autoridades, pues cómo estás, en dónde estás parado. Ahí sí va a depender de cada negocio, ¿no? Toda organización tiene gobernanza. Recordemos que la gobernanza simplemente significa tener a alguien, algún grupo, tener un jefe, o tal vez si es una organización mucho más madura tendrás una junta, tendrás el dueño del negocio tal vez, pero alguien te tiene que dar el visto bueno de lo que estás haciendo. Alguien tiene que vigilarte y tiene que validar que estés actuando con ética dentro de la organización. Y actuar con ética significa pues básicamente que estás tratando la información del negocio, estás tratando los activos del negocio de una manera responsable. Y tienes que saber entonces en dónde estás parado y a qué tienes que hacer cumplimiento. Si no sabes a qué le vas a hacer cumplimiento, estás perdiendo parte importante de la realidad que requieres para establecer tu estrategia. Entonces es sumamente importante saber en dónde estás en términos de cumplimiento. Por otro lado, toda organización también es importante que conozcas, pues, cuál es la estrategia de la empresa. No hablamos ahorita de ciberseguridad todavía, hablamos de la empresa, qué le está tirando, cuáles son los objetivos estratégicos de la empresa y tú te tienes que empatar con ellos. Para ello necesitas estudiar las políticas, entender la planeación estratégica, tienes que hablar con los líderes del negocio, tienes que hablar con el director y entender cuál es la visión, hacia dónde van, cómo se ven en un año, cómo se ven en 3 meses, cómo se ven en 5, cómo se ven en 10 años, para que tú vayas perfilando esta estrategia de ciberseguridad hacia allá. Si para el negocio lo importante es vender jitomates y es importante el poder procesar las transacciones de la compra de los jitomates a los campesinos, pues tienes que salir y entender qué pasa ahí y entonces definir un objetivo dentro de tu plan director de ciberseguridad que vaya orientado a asegurar, a garantizar que esa transacción se va a realizar con toda facilidad, con toda claridad y protegiendo los intereses del negocio. Tienes que saber de qué se trata. Debes estudiar también las políticas y los procedimientos corporativos que sean relevantes para la organización. Conoce, si es que no te has dado esa oportunidad, también a las personas que son líderes del negocio. Yo he visto mucho, eso pasa muchísimo. Vas a acercarte a alguna organización y te platican que necesitan hacer una estrategia, que ya tienen una estrategia, y les preguntas si conocen a las personas responsables de las áreas. Por alguna extraña razón eso no sucede, ¿no? No sé si sea un tema cultural, posiblemente sí, pero no conocen a los líderes de la organización. Y a veces existen además liderazgos que no son formales, que son, pues más vamos a decir, de facto, ¿no? Liderazgos que surgen, y esos liderazgos informales también son sumamente importantes para tu estrategia. Ya platicaré más adelante por qué, pero me parece que es relevante que no los pierdan de vista. Además de todo esto, valida que la información que tú revisaste, políticas, procedimientos, pues contrástalos, devóratelos, bébatelos y revisa si realmente lo que está escrito es lo que se ve reflejado con lo que encontraste en el campo. ¿Realmente aplica? Y si encontraste por ahí alguna desviación, valida, es una desviación, es una excepción, toma nota de ello porque más adelante seguramente lo vas a necesitar. También necesitamos saber cómo estamos en términos financieros. ¿Cuáles son tus presupuestos? ¿Con cuántas fichas contamos? Si las fichas están colocadas adecuadamente, si esas fichas son del mismo color, si no son del mismo color, si podemos obtener más fichas. Es importante que revises tu cochinito y con base en esto vayamos sabiendo pues, que esta parte de los dineros la puedes utilizar de una manera muy eficiente, ¿no? Actualmente sabemos que los presupuestos están sumamente recortados en temas de tecnologías de la información, mucho más en términos de ciberseguridad, entonces es importante saber qué tenemos. Metámonos después a los temas de las tecnologías, ahora sí a los fierros, al hardware, al software. Pues evaluaremos en este sentido, necesitas evaluar la arquitectura de información empresarial, identifica todos tus activos, descúbrelos, nos hemos llevado muchas experiencias bien interesantes.
De pronto nos dicen, oye, ¿cuántos activos tienes? ¿Cuántos equipos tienes en tu red, ¿no? En tu data center. Tengo, por decirles algo, 500. Ah, perfecto, vamos a hacer un análisis. Y derivado de ello nos damos cuenta, nos percatamos que tienes 570, 580. Oye, ¿qué pasó con estos 70, 80? ¿Qué son? ¿De quién son? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Por qué están conectados a tu red? No lo sé. Y de pronto empezamos a hacer un drill down sobre eso que estamos viendo y nos damos cuenta que hay un Xbox conectado, nos damos cuenta que la pecera está conectada, que hay videocámaras que tú no tenías, por ejemplo, dentro de tu infraestructura mapeadas, y que crees que son el hueco principal que va a utilizar un ciberatacante para entrar a tu red. Entonces, tienes que entender tu arquitectura, tienes que descubrir todos tus activos y después esos activos mapearlos a procesos de negocio para saber qué va a pasar si esos activos son vulnerados o explotados. Entonces, tenemos que entender en dónde están esas piezas. Hay que identificar todos los controles existentes, hay que identificar la seguridad del desarrollo de aplicaciones, cómo desarrollan, qué prácticas tienen, cómo cifras datos, la seguridad de tus redes, la seguridad de tu nube, si la estás utilizando, tu seguridad física. Por supuesto, la seguridad física también es muy importante. Date una vuelta a tu data center, visítalo. Si tienes proveedores que te brindan servicios de SOC, te invito a que los visites, o servicios de NOC, porque te vas a llevar unas grandes sorpresas. De pronto consideramos que el Super Data Center Tier 4, Tier 5, pues se ve muy bonito en las fotos y cuando llegas y haces una visita inesperada, pues te das cuenta que de pronto por ahí hay una puerta abierta, por ahí hay una cámara que no está viendo todo, en fin, ¿no? Hasta piggybacking y cosas así. Entonces, conócelos, habla con tus proveedores, si tienes proveedores, habla con ellos, revisa qué te han entregado, cumple con lo que necesita el negocio, no cumplen, te vas a llevar muchas sorpresas, créeme que te vas a llevar muchas sorpresas y cuestiónate todo, no significa que en ese momento tengas que recortar y hacer ajustes, simplemente cuestiona si eso está bien o está mal y anota, toma nota. Y después de esto, entiendo que seguramente habrás hecho algún análisis de vulnerabilidades, habrás hecho alguna prueba de penetración, valida si esto en efecto se ha realizado, si no se ha realizado, toma nota porque lo vas a necesitar hacer. Incluso haz ejercicios que le llamamos nosotros de red teaming, en donde pongas a tu equipo de infraestructura o de ciberseguridad, si es que ya cuentas con él, y a través de una simulación hagamos un juego. Yo soy del equipo azul, tú eres del equipo rojo, y entonces el equipo rojo va a intentar atacar al equipo azul y vamos a ver qué tan bien hacen su chamba, ¿no? Cómo reaccionan, qué controles toman, cuáles son sus procesos, funcionan o no funcionan, o de plano se nos subieron a las barbas. Eso hay que entender. Posteriormente, quiero que me digas, quiero que seas muy honesto y revises cómo están tus planes de recuperación de desastres, cómo está tu continuidad del negocio. ¿Realmente podemos bajarle el switch a la organización al rato, en la tarde? Yo le bajo el switch, apago todo y vemos si sí funciona o no funciona. Ya tienes un plan B para todo ello. Hay que analizarlo. Insisto, no significa que lo hagas hoy. Toma nota porque eso va a ser parte de lo que tienes que tomar para identificar tu realidad. Finalmente, hay que hacer una revisión de tu gobierno actual de seguridad de la información, de tu gestión de riesgos. Ya hablaste con tus auditores, se ha realizado análisis de riesgos, análisis de brechas, hablaste con auditores internos, auditores externos. ¿Qué te dicen? ¿Cuál es su percepción? ¿Cómo te ven? ¿Se han estado atendiendo todos estos riesgos? ¿Se mitigan? ¿Si se está haciendo de una manera adecuada? ¿Qué pasa con esas no conformidades? ¿Tienes un enfoque solamente de cumplimiento para poder salir con la norma, poder salir con el ISO, o realmente tienes un interés genuino en asegurar tu información? Pregúntate eso y comenta y pregunta y cuestiona a los demás cómo te ven ellos, porque eso créeme que también es muy, muy valioso. Por otro lado, desarrolla una matriz de habilidades del Departamento de Seguridad porque te va a ayudar a tener y a entender cuál es tu situación en términos de brechas de perfiles humanos, ¿no? Saber en dónde estamos parados y a dónde tenemos que ir. Y muy bien, ya tienes muchísima información, ¿no? Ya me parece que tienes tela de dónde cortar, tienes una perspectiva mucho más integral y eso sin duda, créeme que te va a ayudar a saber de dónde estás parado y hacia dónde caminar. Pero ahora te vas a preguntar, ¿qué hago con todo ese mamotreto de información? Y seguramente estarás muy preocupado, pero créeme que hiciste el trabajo más complejo. Ya hiciste la talacha, como decimos aquí en México. Entonces no te preocupes que viene lo más importante, lo más divertido, y además ya lo tienes, que son justamente las piezas del rompecabezas que solamente tienes que unir y empezar a ir caminando y saber hacia dónde tienes que caminar. Y para ello es necesario que ejecutes un análisis de riesgo, y así como aparece en la imagen, solo faltó ahí un ruidito así como de caricatura, pero es necesario que lo hagas porque esa es la clave.
te va a iluminar. El riesgo es como tu santo grial. Es esa linterna que te va a ayudar en una cueva a identificar hacia dónde tienes que caminar y cómo tienes que caminar. Ese análisis de riesgo te va a identificar pues cuántas veces o cómo estás ubicado, cuál es tu apetito del riesgo, cuál es tu postura de seguridad. Tienes que conocer perfectamente cuál es ese panorama de amenazas, no solamente lo que yo te comenté, sino lo que realmente te puede impactar a ti como organización. No es lo mismo un banco en México que un banco en Paraguay, que un banco en Ecuador, que un banco en Europa. Créanme que el panorama de amenazas es diferente, los riesgos son diferentes, e inclusive en la misma ubicación geográfica también la cultura organizacional juega un papel muy relevante en términos de la gestión de tu riesgo. Entonces es por eso fundamental que tú tengas bien identificado con base en ese análisis de riesgo y obviamente un análisis de riesgos con base en toda esta información que rescataste durante todo este trayecto para saber en dónde estás parado y qué sigue, ¿no? Con base en esa foto actual, pues vas a saber en dónde estás parado. Algo importante, acuérdate que es una foto. Esa foto tiene que ser una foto que se convierta en un video, como comentábamos al inicio. Si esa foto solamente se va a quedar así, la vas a revisar dentro de una semana, dentro de un mes, te decía, te vas a ir una cana más, vas a tener más arrugas, probablemente no vas a tener la misma salud, vas a tener 2 o 3 vecinos que te van a querer robar la luz, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que hacen un análisis de riesgos? Te entregan un resultado después de 3, 5 meses en función del alcance y del tamaño de tu organización, y lo que te están entregando es una foto de cómo estabas hace 5 o 6 meses, y tus necesidades en el momento en que te lo entregan han cambiado, y tu situación ha cambiado dramáticamente en algunos casos, de verdad dramáticamente. ¿Por qué? Porque el panorama de amenazas va cambiando día con día. Por eso es importante que tengamos algún sistema de información que con base en todos estos elementos que comentaba, te permita alimentarlos, procesar esa información e inclusive no hacerle al clarividente, pero sí tener una predicción de qué puede pasar más adelante, poder hacer incluso simulaciones, ¿no? ¿Qué pasa si yo pongo este control aquí de ciberseguridad? Incluso jugar con los dineros. ¿Qué pasa si pongo este sistema que es carísimo, es la gran tendencia? ¿Mi riesgo realmente se disminuye significativamente o no? Y resulta que a veces no tener el último juguete realmente va a generarte una gran diferencia en tu organización. Hay que tener mucho cuidado con ello. Insisto, entonces tenemos que recordar que evidentemente con esta postura de ciberseguridad, con este apetito del riesgo, pues tú vas a tener la necesidad de estar regulando todo esto que estés moviendo y posteriormente definir ya este plan estratégico que es la cerecita del pastel. El plan estratégico es un proyecto que debe de proponer una serie de medidas, una serie de proyectos, insisto también, que te ayuden a reducir el riesgo. Ese es el objetivo, reducir el riesgo en torno a la ciberseguridad de la empresa. Debe contener aspectos técnicos, debe contener aspectos legales y debe de tener aspectos organizacionales. Y estos tres ejes que son con base en los que te vas a mover, deben llevarse a cabo para que puedas minimizar la posibilidad de que una amenaza o de que un riesgo, mejor dicho, pueda explotar alguna condición interna, a lo que llamamos vulnerabilidad, y entonces te genera un impacto. Y lo que a veces no vamos a llegar a tener un riesgo cero, eso es evidente, pero es bien importante que tú sepas hasta dónde sí lo puede soportar el negocio. Ese es el famoso apetito del riesgo, ¿no? Esa es la gran clave de todo esto. Por eso les digo que es su santo grial. Con ese van a poder matar, va a ser su bala de plata, cuando salga el hombre lobo, el vampiro, lo puedan matar. Esa va a ser la única manera. Ahora, en términos de gobierno de seguridad, aquí viene algo bien importante de lo cual no quiero dejarlo pasar. Este consejo que nos ayuda a estructurar el departamento de ciberseguridad, establecer el gobierno, los roles, las funciones, los procedimientos que van a aplicar, es bien importante que lo tengas en consideración cuando establezcas esa estrategia. Si no está bien definido, hay que plantearlo, Y también esto tiene que ser muy heterogéneo. La mayor cantidad de recursos, de liderazgos que existan en la organización y que ayuden a tomar las decisiones de negocio en torno a la ciberseguridad, va a ser lo más saludable para tu estrategia. Entonces, por favor, no lo pierdas de vista y tómalo. ¿Cuáles son los beneficios de estos planes? Bueno, en primera instancia, la estrategia te va a permitir focalizar los esfuerzos donde realmente es necesario. Te decía, tú puedes hacer simulaciones, puedes atender el riesgo, puedes ver dónde puedes hacer eficiencias económicas y además te vas a poder alinear a los objetivos estratégicos del negocio. Ya empieza a tomar más sentido porque estás hablando de que la ciberseguridad abona al negocio, no es un gasto, no es un costo para el negocio, es una inversión que estoy apalancando para poder habilitar al negocio. Incluso vamos a hablar ahorita de algunos diferenciadores.
Por otro lado, te va a permitir complementar, aunar esfuerzos, entendiendo los objetivos de las medidas de seguridad que tú tienes que implementar. El análisis de riesgo te va a permitir identificar esas amenazas y vas a priorizarlas según tu riesgo. Es la pieza central de tu estrategia. Y no vas a poder establecer una estrategia sin entender el riesgo y sus procesos. ¿Vale? Eso es lo más relevante. Recuerda, la ciberseguridad contribuye con los objetivos de negocio mediante el tratamiento de riesgos a través de controles. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cuáles son los ejes de esta estrategia? Básicamente estos. Selecciona, ya que tienes toda la información, ya que tienes bien definido cuál es tu riesgo, selecciona un marco que te sirva para poder tener un camino más claro de a dónde ir. No tienes que alinearte al 100%, simplemente es una guía, pero me parece que es lo más sano. Selecciona un marco de ciberseguridad, define responsabilidades, desarrolla un proceso de gestión de ciberriesgos muy afinado, muy ad hoc a tu realidad, y desarrolla un proceso de gestión de incidentes de ciberseguridad. ¿Para qué? Porque también tenemos que quitarnos de la cabeza como esa, digamos, percepción petulante que tienen algunos líderes de que yo tengo un arsenal y a mí no me va a pasar nada. Créanme, señores, tiene que cambiar el paradigma. Tú puedes ya tener algo y no tienes un ataque, puedes tener un intruso dentro de tu red y pueden pasar meses o años antes de que tú te des cuenta de que algo está sucediendo. Entonces, así tengas tú un arsenal porque le ha sucedido a grandes organizaciones a nivel global, no lo dejes pasar y además ten un proceso de gestión robusto que te permita entender qué pasa para que tú puedas ir fortaleciendo, ¿no? También si no medimos y si no mejoramos esto, no va a funcionar. Una estrategia no es estática, va cambiando, es un producto vivo. ¿Cuáles son los marcos más populares que tú pudieras usar? Hay muchísimos, yo te recomendaría que te acercaras mucho al NIST, que tomes normas como 27001, 27002, etcétera, etcétera, que te van a ayudar a permitir identificar dominios, diferentes controles que te van a ayudar a mitigar estos riesgos, ¿vale? Y otro tema, por supuesto, es que debes de tener muy claro que cuando formules tu estrategia, debes entender al menos los siguientes elementos. Un equipo que te permita, pues justamente llevar a cabo todos los controles, todos tus proyectos que tengas definido dentro de la estrategia. Actúa como una estratega para tu junta, para tu director, para tu comité o para el dueño del negocio, ¿no? Dependiendo de tu contexto. Debes de proveer asesoría que esté enfocada, que esté centrada en la gestión de riesgos y que siempre piensa en ayudar al negocio. No estés pensando en el fierro, en el hardware, en eso. Piensa en el negocio. Implementa un modelo de gobernanza, si es que no existe. Inserta las iniciativas de seguridad en las iniciativas estratégicas del negocio. Si por ahí en tu estrategia, por temas presupuestales y porque el negocio además va para otro lado, y así lo amerita y el riesgo lo permite, por ahí vete. O sea, si ya tienen bien definida una estrategia dentro del negocio, súbete a esos objetivos y habilita la ciberseguridad en esos objetivos. Asóciate con las cabezas de las unidades de negocio, socializa la ciberseguridad, platícala, háblala, explícales de qué se trata, porque todavía es un tema que se desconoce en muchas áreas de la organización. Es bien importante que lo hagamos. Hay que actuar, insisto, como un socio, hay que medir, eso es bien relevante, tenemos que medir todo lo que hagamos, llévate indicadores, pero indicadores inteligentes, indicadores que realmente te van a servir, que le van a servir al negocio. No hablo solamente de indicadores de cumplimiento, ¿no? De que si lleve a cabo la capacitación, de que si estoy estableciendo, no, o sea, vete más allá, define indicadores que realmente aporten al negocio en términos de costos, de eficiencias, de beneficios. Y eso es bien interesante porque quiero que veamos a la ciberseguridad como un diferenciador. Un diferenciador en términos de ofrecer ventajas competitivas. Imaginemos de pronto que tenemos un negocio que es la competencia, o que tiene una competencia, mejor dicho, que ofrece el mismo producto que el tuyo, pero que tú llevas a la dirección el habilitar tu producto con mayor ciberseguridad y puedes juntar a la gente de marketing, a la gente de estrategia, que ese punto lo van a ver muy interesante y que puede ser un diferenciador para el negocio. He visto cómo despachos o temas o áreas que no tienen nada que ver con tecnología están empezando a incorporar prácticas de seguridad, están estableciendo ya marcos de referencia, normas, se certifican en ISO 27001, porque eso es un diferenciador para ellos. Porque cuando tienen que atender temas de regulaciones de privacidad de otros países, se los están exigiendo, y si quieres entrar al mercado global, si quieres pelear con los grandes, tienes que hacerlo, tienes que subirte a este burro de la ciberseguridad. ¿Qué otros temas? Pues mejora, por supuesto, la eficiencia en la función de los costos, vas a preservar la reputación de la empresa. La reputación de la empresa tiene un valor tangible y ese valor hay que ponerlo, también identificarlo dentro de tu estrategia
porque cuando tú le pongas un valor monetario, vamos a saber también si los controles que habilitas o que incorporas para evitar que un riesgo se concrete son los adecuados o no. Y bueno, para concluir, me parece que si estás tú ante te sientes que te estás ahogando, no te quedes solo, no te comas esto solo, necesitas pedir ayuda y me parece que puedes iniciar a través de este tipo de ejercicios y validar hacia dónde debes de caminar. Algo bien importante es que les hagas saber a las juntas que tienes que caminar tienen que caminar juntos, que tenemos que caminar y comprender la ciberseguridad y abordarla con un enfoque de gestión de riesgos, que sepan que es una decisión y que ellos tienen una responsabilidad al respecto. Y para cerrar, me gustaría simplemente comentarles que esta es una especie de mapa mental que deben de tener en mente cuando van a establecer esta estrategia. Hablemos de operaciones, de risk assessment, de temas de ciberinteligencia, de acercarnos a los frameworks, de temas de cultura de ciberseguridad que muchas veces dejamos pasar. Y pues como colofón, simplemente platicarles esta historia, ¿no? Imagínense un borracho que de pronto está buscando las llaves bajo la luz de un poste con una lámpara y se encuentra un amigo que le dice, oye, ¿qué estás haciendo aquí, Juan? Y el borracho le responde, pues yo estoy buscando mis llaves que se me perdieron, pero pues no las encuentro, ¿no? Entonces su amigo se acerca, le ayuda, le pasan varios minutos y no la encuentra, ¿no? Las benditas llaves. Entonces el amigo le pregunta, Juan, ¿estás seguro que se perdieron aquí? Y entonces el borracho le señala lejos a la contracalle, 2, 3 cuadras, y le dice, no, se me perdieron allá, pero es que allá no veo nada, entonces por eso me vine aquí. Imagínense que de eso se trata la realidad y la estrategia, ¿no? Alúmbrense donde lo requieran, asegúrense de buscar lo que realmente saben que necesitan, y si a veces no es tan fácil, pues créanme que el resultado va a valer la pena. Espero que les haya sido de utilidad, les agradezco mucho la atención y quedo a sus órdenes si es que existe tiempo todavía para cualquier duda, porque creo que me extendí un poquito. Muchas gracias. No te preocupes, Juan Pablo. De hecho, pues siempre la plática es muy enriquecedora y sobre todo cuando hablamos de seguridad, pues es más importante escucharlo de los expertos. Hay un par de preguntas, vamos a esperar. Pues te voy a leer las que ya tenemos en lo que van llegando el resto. Todavía tenemos 5, 7 minutitos. Con las clases en línea ahora para los niños, ¿qué podemos hacer para mantener los dispositivos en casa de manera segura? Buena pregunta, excelente pregunta, porque a veces pensamos en estos temas de ciberseguridad como un tema solamente empresarial, pero realmente está afectando a todos los estratos de la sociedad, como comentábamos. Me parece que como padres de familia tenemos que estar atentos a qué están haciendo. En primera instancia, como padres, tenemos que estar muy atentos a los comportamientos peligrosos que existen en redes sociales, en el ciberespacio, realmente, ¿no? Porque lo que está sucediendo, ¿se acuerdan de esa película de Monsters, Inc.? No sé si recuerden que los monstruos se transportaban a través de unas puertas. Bueno, el Internet es así, ¿no? Es una serie de puertas que te pueden llevar a donde tú desees. Lamentablemente para los niños, para los estudiantes que están en este ámbito y no tienen un control en casa, pueden encontrar puertas como en Monster Inc. que los pueden llevar a mundos que son muy peligrosos. Hablamos de adicciones, hablamos de temas que pueden pues afectar su integridad física, como los retos, autolesiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer? Pues básicamente hablar mucho con ellos. O sea, me parece que el mejor control parental que podemos establecer con los niños, con los menores, los estudiantes, es la comunicación, la comunicación del padre de familia. Por otro lado, evidentemente la tecnología nos ayuda mucho, los controles parentales. Por ahí hay algunas normas que les recomendamos, alguna guía que tenemos en familias y escuelas ciberseguras que pueden consultar en nuestro sitio para que por ahí puedan darse idea de algunas recomendaciones en términos tecnológicos. Y en las escuelas es muy importante que por ahí establezcamos controles tecnológicos, pero además establezcamos cambios de conducta a través de civismo digital, que los niños sepan cómo deben comportarse, así como lo hacen en el mundo físico, en el mundo fuera de línea, se tienen de comportar igual porque pueden ponerse en riesgo. Eso se trata básicamente. Maravilloso. Para quienes no están involucrados en el área de TI, pero están interesados en el tema del Zero Trust, ¿qué podrías recomendar? Bibliografía, recursos, en dónde nos podemos acercar? Súper. Bueno, estas filosofías de Zero Trust es un tema que no es nuevo, es muy interesante. Hay que contemplar que Zero Trust no es como tal una tecnología. Hay muchas tecnologías que están sustentadas en ello. El departamento hay varios gobiernos incluso que han impulsado estos temas de Zero Trust como una directriz que son modelos de trabajo que tienen que aplicarse ya en las organizaciones. Me parece que la fuente más ocurrida en este momento a la que pueden recurrir es al NIST, por ahí, bueno, al NIST no propiamente, pero sí a la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos, que por ahí están impulsando estos temas y hay todos unos marcos de trabajo
con recomendaciones para poder adoptar una filosofía de este tipo. Nosotros también allá en Capa 8 podemos apoyarles y tenemos mucha información. Tuvimos algunos webinars, de hecho, recientemente. Los invitamos a que también se den una vuelta por ahí a nuestra biblioteca y puedan encontrar mucha de esta información. Hay muchísimos recursos. La verdad es que ustedes busquen por todos lados. Hay fabricantes que se dedican a esto. Les puedo recomendar Palo Alto, Appgate, que son gente que se dedica mucho o están especializándose en estos términos. Y hay mucha biblioteca, mucha información, muchos datos al respecto, ¿no? Dos últimas, a ver si nos da tiempo, pero una que creo que sí es importante. Con respecto al Internet de las cosas, el IoT, donde tenemos equipos ya conectados a Internet, televisiones, cámaras y demás, ¿qué recomiendas para protegerlos contra ataques y que uno confía en el firewall que trae, pero que puede estar desactualizado? ¿Cómo podemos protegernos mejor como consumidores en el Internet de las cosas? Claro, el Internet de las cosas es maravilloso, ¿no? Por todo lo que nos ofrece. Sin embargo, pensamos que simplemente el aparato o la cosa que vayamos a conectar per se nos va a ofrecer seguridad y eso no es cierto. De hecho, se están comenzando a generar varias directrices para que se desarrollen estos productos pensando en seguridad por diseño, ¿no? Que se vayan construyendo, desarrollando, pensando en seguridad que no lo tienen. Dentro de nuestros hogares, lo imprescindible es no conectarlos cuando no es necesario, ubicarlos en lugares en donde consideremos que no pueden de pronto escuchar, sobre todo los que de pronto rescatan audio, conversaciones sensibles. Lo ideal sí es tener algún tipo de control en nuestra red, algún perímetro que cierre y únicamente permita las comunicaciones y las transmisiones que nosotros deseamos que estas funcionen. Dentro de las organizaciones es lo mismo. Les comentaba que de pronto haces descubrimiento de activos y te encuentras una infinidad de cosas de dispositivos que están conectados, cámaras, peceras, nos ha tocado, que nos gusta por moda conectarlos, pero es un gran riesgo. Entonces, en ese sentido hay que pensar en que cualquier cosa que tiene una IP debe ser monitoreada, debe de cambiarse contraseñas por defecto al menos, debe de tener actualizaciones. Esas contraseñas no tienen que ser contraseñas sencillas. O sea, la recomendación básica de higiene digital es que tengamos un llavero de contraseñas, que tengamos una contraseña mínimo de 12 caracteres alfanuméricos, y que además esté cambiando recurrentemente. Sé que puede ser nada una monserga, pero créanme que les va a evitar muchos dolores de cabeza. Por último, y que también es muy importante, para obtener el apoyo de la gerencia en temas de seguridad, ¿cómo plantear un retorno de inversión? Excelente, es una excelente pregunta. Fíjate que para poder alcanzar este visto bueno de la dirección, de la alta dirección, necesitamos hablarles en términos de negocio. Si nosotros nos acercamos y les comenzamos a platicar en términos tecnológicos, no va a funcionar. Necesitamos entender justamente por eso de qué trata el negocio, cuál es la visión, cuáles son los objetivos estratégicos, y entonces, con base en la identificación de los costos asociados a los procesos de negocio, a los activos que están dentro de esos procesos de negocio, que son críticos y que pueden representar un riesgo para la organización, tú puedes definir pues vamos a decir que de una manera más tangible en términos económicos de qué va, ¿no? Y entonces eso lo podemos acercar a la organización, a la alta dirección, y es muy sencillo, ¿no? Comentarle, mira, si nosotros aplicamos esto, que cuesta tanto, vamos a lograr obtener todos estos beneficios. La ciberseguridad, les decía en las últimas láminas, tiene que ser vista como un habilitador de negocio que pueda permitir generar diferenciadores. Y si nosotros lo tenemos muy claro en términos financieros, la dirección te lo compra si es que es viable, ¿no? Me parece que es la mejor manera de apalancarlo. Juan Pablo, pues agradecemos mucho tu participación. Aquí hay varias felicitaciones, excelente exposición, muchísimas gracias. Bueno, no me queda más que recordarles que tenemos todavía una conferencia más, un punto a las 6 de la tarde, inteligencia artificial. Por supuesto, recuerden que la seguridad siempre está presente en todos los temas de nuestra vida. Nos vemos en un par de minutos. Esto es DEX 21 LATAM. DEX 21 LATAM. Webinars especializados. Speakers de talla internacional. Sponsors líderes en el mercado. DEX 21 LATAM. En
noviembre traemos para ti un evento que no podrás perderte. El futuro es hoy. SDI 21MX. Espéralo.